Quisiera agradecer, para empezar, al Vicerrectorado de Informática de la Universidad Complutense, en general a toda la Universidad Complutense, también al Vicerrectorado de Cultura, a Pablo y a Jacinto por la invitación para poder estar aquí hablándoos ahora. También quiero hacer una mención especial a la biblioteca de esta facultad y a todos sus componentes, porque no solo guardan un tesoro maravilloso como es todas las publicaciones del Centro de Cálculo, sino que las miman y las difunden. Y gracias a ellos, gran parte de lo que ahora os voy a decir lo he podido ir recabando. Voy a leeros, porque no quiero olvidar nada de lo que quiero deciros. De alguna forma, bueno, para mí el Centro de Cálculo fundamentalmente es lo que sucedió en sus seminarios. Y de eso os voy a hablar. Yo sé que el Centro de Cálculo no solo eran los seminarios, pero ese es mi interés. El Centro de Cálculo se inició en 1968, aunque la inauguración oficial fue el 8 de marzo de 1969. No llegó a venir el ministro, no sé si recuerdo, pero mandó a un subsecretario. Y hay unas fotos maravillosas que podréis ver en la exposición que está en el pabellón de gobierno, que además dicen mucho de aquella época. Un centro de cálculo es un lugar destinado a albergar investigaciones hechas por medio de operaciones matemáticas. Es decir, el cálculo es investigar con operaciones matemáticas. Lo interesante de este centro es que las investigaciones que se realizaron con operaciones matemáticas no fueron las esperadas. IBM, ya lo han contado, regaló una máquina que costaba 192 millones de pesetas, lo que aproximadamente ahora serían 1.200.000 o 300.000 euros, y era una máquina que ya estaba retirándose del mercado, pero que seguía siendo una supercomputadora. Acababa de salir la nueva serie, que era la 360, creo que era. Había una máquina nueva y entonces IBM retiró algunas máquinas que iba a sustituir por la nueva generación y las donó a universidades como la de Pisa, Nuremberg, al Imperial College de Londres y gracias a eso hubo una nueva investigación. En España y en Madrid fue especialmente fructífera, mucho más que lo que sucedió en Dinamarca o lo que sucedió en el Imperial College o lo que sucedió incluso en Pisa. En un principio se iba a llamar el Centro de Cálculo Universitario IBM, pero se le cambió el nombre y se quedó simplemente como Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. Esto fue hasta 1982, en que dejó de llamarse Centro de Cálculo y pasó a llamarse Centro de Proceso de Datos. El 82. Y ahí se acabó la aventura. Ahí se acabó la aventura. Y ahí lo dejó. Bueno, como os decía, como en otros asuntos, mi interés principal en el Centro de Cálculo se orienta no en su actividad completa, sino en un aspecto puntual, que son los seminarios. Yo sé que son muy destacables otras cosas que allí sucedieron, pues la incorporación de la informática, las enseñanzas regladas en España, la generalización del uso de la informática en diferentes campos de investigación, una red de colaboraciones con otras universidades, la normalización de protocolos. Hubo muchos logros atribuibles al Centro de Cálculo, pero para mí hoy estamos aquí por lo que sucedió en los seminarios. Yo creo que la excelencia, es decir, el reconocimiento internacional del Centro de Cálculo y el impacto en los procesos de creatividad que han continuado hasta hoy fueron fruto de lo que en buena parte sucedió como procesos de transferencia de conocimiento que se dieron allí. Los seminarios fueron un polo de atracción por muchos motivos. En general, el objetivo fundamental era conectar, de muchos de los participantes, de los que estabais aquí también lo podréis corroborar, era conectar con un grupo de personas que estaban innovando
avanzando y experimentando. Es decir, en aquellos momentos, uno de los pocos lugares en España donde sucedían cosas era el centro de cálculo y donde circulaban ideas y era posible realizar lo que en otros sitios no se podía hacer, era aquí. Y ahí acudían jóvenes y no tan jóvenes para, digamos, incorporarse a esas sinergias y a esos procesos que llegaron a un grado de excelencia difícilmente parangonable en el resto del mundo. La incorporación de las ideas de la gramática generativa, promovida por las publicaciones de Noam Chomsky, se colaron en España a través del Seminario de Lingüística Matemática. La posibilidad de una creatividad basada en la modularidad de las imágenes llegó por el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas. La incorporación de la psicología a la arquitectura fue promovida por el Seminario de Arquitectura y otros hitos como la recepción de la estética computacional de Max Bense o las ideas sobre lo nuevo de Abraham Mols o Franke, los procesos, digamos, nuevos procesos universitarios que desde el MIT generó Negroponte también nos llegaron a través del centro de cálculo y sobre todo una cuestión que a partir de ese momento se hizo normal en las investigaciones universitarias, pero que hasta ese momento no lo era, que era la transversalidad. La ósmosis que se daba entre un seminario y otro provocó un flujo de ideas y tuvo lugar aquí y no en otro lugar. Y ese fue, a mi entender, una de las aportaciones de mayor excelencia del centro de cálculo. Y por ello, insisto en que mi interés en el centro de cálculo está en los seminarios. Lo que os voy a contar ahora proviene de un vaciado, no sé hasta qué punto exhaustivo, o soy capaz de hacerlo exhaustivo, de todos los boletines del centro de cálculo, de todas las memorias y de años de hablar con vosotros. Es decir, a través de ese recogimiento de información he podido, de alguna forma, inventariar qué se hablaba en cada uno de aquellos seminarios. El seminario de generación automática de formas plásticas siempre ha sido el más loado, el que más se ha conocido, pero pese a ser muy interesante de lo que allí se hablaba, no era el único que generaba ideas y novedades realmente interesantes y que además se fueron pasando de uno a otro. En el primer boletín, que se publicó en diciembre de 1968, creo que las palabras son de Ernesto, y dime si me equivoco, contabas que entre las tareas a desarrollar por un centro universitario de cálculo nos ha parecido de especial importancia impulsar el estudio de la posibilidad de automatizar procesos de investigación y análisis en campos en los que hasta ahora esta automatización no ha penetrado. Con ello no pretendemos reducir toda la actividad intelectual, científica o artística a puro mecanismo, pero sí desglosar de esta actividad su aspecto puramente creador, de otro más bien mecánico, y de esta forma aumentar la capacidad creadora liberándola de la servidumbre condicionada por lo reiterativo y lo mecánico. Con estos fines generales y recogiendo opiniones y deseos de varias personas, hemos propiciado la creación y funcionamiento de diversos seminarios de estudio. Son tuyas las palabras, creo. En el boletín número 21 de diciembre del 72 aparece por última vez el concepto seminario como epígrafe y se da información solo de dos seminarios, del de los planes de estudios universitarios en informática y el de análisis y generación de formas plásticas. En el siguiente número de 1973 y ya a continuación los artículos se organizan bajo el epígrafe de comunicaciones, por lo que entiendo que a partir de ese momento los seminarios ya habían dejado de ser el esquema fundamental organizativo de, digamos, funcionamiento del centro de cálculo. No quiere decir que desaparecieran los seminarios, continuaron teniendo una actividad, pero ya había decaído la importancia que estos tenían dentro de lo que eran las labores intelectuales que se promovían en el centro de cálculo. El desarrollo de los seminarios estuvo a cargo de Ernesto, pero fue una encomienda de Florentino Briones,
que tras su experiencia en el CETIS, que era el Centro Europeo de Tratamiento de Información Científica en Italia, y siguiendo las directrices de IBM, otorgó al desarrollo de estos un espacio fundamental en el funcionamiento del centro. Tenemos que tener en cuenta que en aquellos momentos la informática estaba en desarrollo y para una empresa, una corporación como IBM, que lo que pretendía era vender ordenadores, es decir, además tuvo un impacto muy grande en la creatividad y en lo que sucedió después, pero era una corporación sita en Nueva York y que vendía muchos ordenadores en Estados Unidos, pero muy pocos en Europa. De manera que cedió algunas unidades del ordenador que iba a retirar del mercado porque sacaba una nueva serie y la donó a una serie de universidades para que investigaran. De ahí que puso esa prohibición de que estos ordenadores fueran utilizados para tareas administrativas y solo para tareas de investigación. Realmente lo que pretendía con esto IBM era ampliar el espectro posible de áreas de conocimiento donde se podría utilizar la computación. De alguna forma lo que ampliaba era mercado, pero eso no quita excelencia al centro de cálculo. El centro de cálculo recogió aquel ordenador, un ordenador que ya empezaba a estar en desuso, era un ordenador que no es que estuviera obsoleto, pero no era el último de la serie de los que estaban en ese momento en funcionamiento o que se iban a poner a la venta, y construyó un edificio, la Universidad de Madrid, le dotó de un personal muy cualificado y organizó unos seminarios. En principio, los seminarios que IBM tenía pensado no eran seminarios orientados a diversas áreas del conocimiento, sino eran seminarios pensados para formar a el mayor número posible de profesionales en el uso del ordenador, de aquel 7090 o de cualquiera de los que con posterioridad se pusieran en funcionamiento. Por ello, tenía un gran interés en que todo el mundo aprendiera aquel lenguaje de programación, el Fortran 4, que para los científicos era un lenguaje maravilloso, pero para los creadores fue un dolor de cabeza tremendo. Y muchos de ellos dejaron de participar en los seminarios precisamente por el interés que ponía IBM y el centro de cálculo en que Eusebio Sempere o Tomás García Asensio, que está aquí, aprendieran Fortran 4. El único creador que aprendió aquel lenguaje enrevesado lo tenemos aquí con nosotros, que es José Luis Alessanco, que fue la excepción que marcó la regla. No sé si me equivoco en algo de lo que estoy diciendo. ¿Florentino? No, estaba comentando en esto que IBM nunca nos dijo que digamos cosas en Fortran. IBM sugería tácitamente que sería muy interesante. IBM era mayor. Bueno, entre las cosas que quería decir era que me gustaría loar la figura de algunas de las personas que promovieron aquella experiencia. Los que están aquí sobre la tarima y algunas personas de las que estáis ahí sentados, a los que hay que sumar fervientemente la figura de Mario Barbera, que fue uno de los grandes catalizadores de la creación en el centro de cálculo. Y un personaje que sí que deberíamos de rescatar en algunas jornadas o en algún momento. Bueno, como os iba diciendo, en un principio y durante el primer curso es Ernesto el que se encarga de organizar el funcionamiento de todos los seminarios. Él acude a todos porque en los boletines se levanta acta de cada uno de las reuniones que tienen lugar en los seminarios y en ella se dice quiénes son los participantes y en todos, absolutamente en todos, aparece tu nombre, Ernesto. O sea, estabas omnipresente absolutamente. Y de alguna forma, conceptualmente, también estabas omnipresente. En el curso siguiente ya se nombran coordinadores para algunos de los seminarios, quizá aquellos que tuvieron mayor éxito o mayor interés. Para el seminario de formas plásticas se nombró a Ignacio Gómez de Liaño, que tenemos aquí con nosotros. Para el de ordenadores en la enseñanza secundaria, Montero, cuyo nombre de pila empieza por S, pero no sé... No, Julio Montero, no era Julio. Julio Montero. Julio Montero. Composición de espacios arquitectónicos es Javier Seguí de la Riva.
que está también aquí con nosotros. El de autómatas adaptativos era José Mira y para lingüística matemática Víctor Sánchez de Zabala. Esto quiere decir que a partir de ese momento estos coordinadores, de alguna forma, en colaboración con Ernesto, supongo, organizaban los contenidos y la forma de desarrollarse los seminarios. Los seminarios son un ejemplo de que la universidad y las enseñanzas regladas pueden funcionar de manera diferente. Es decir, por lo que he podido leer y por lo que me habéis podido contar, eran espacios en los que la circulación de información era absolutamente horizontal. No habían jerarquías y todo se organizaba de una forma comunal. Es decir, había personas que tenían más responsabilidad sobre ellos y que empujaron o, digamos, consiguieron atraer a nuevos participantes, como es el caso de Ignacio, que trajo al Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas a figuras tan destacadas como Manolo Quejido o Elena Sins o Herminio Molero, es decir, Javier Seguí, pues supongo que tiró también de personas anexas a él para su seminario, y Víctor Sánchez Zabala, pues Carlos Piera, Violeta de Monte, es decir, consiguieron un elenco de una excelencia inusual para el momento. Pero lo que siempre ha sido destacado por todo el mundo es la no jerarquización de la información en los seminarios. Es decir, la absoluta horizontalidad tanto en el propio seminario como en los seminarios que se daban en el centro de cálculo. Muchos de los participantes de formas plásticas acudían a música o acudían a lingüística matemática, o los de arquitectura a los otros. Es decir, había un trasiego absoluto de personas de un seminario a otro, con lo cual lo que se daba era un trasiego de ideas. De pronto, la lingüística adquirió un protagonismo muy grande en los seminarios, y la lingüística matemática, las teorías chomskianas, llegaron a la arquitectura y llegaron a la plástica, así como la psicología se traspasó también a la arquitectura. Es decir, lo que había era un reguero inmenso de sinergias casi descontroladas. Bueno, ahora voy a ir enumerando algunos, no todos, de los seminarios que tuvieron lugar en el centro de cálculo, porque yo tengo contabilizados 17. No todos tuvieron una actividad de la misma categoría, pero algunos, que son tan extraños como el último que se conformó, que era la aplicación, se llamaba la aplicación de la informática al estudio del fenómeno OVNI, que era un grupo de estudiantes que pensaron que, igual que se estudiaba de una forma científica la ordenación de la construcción, se podía aplicar esos mismos parámetros al fenómeno OVNI. Quizá el objeto de su interés no fuera del todo científico, pero el método sí lo fue. Y aplicaron un método, por lo que pude leer en el boletín, absolutamente similar al que se ocupaba en otros aspectos. El primer seminario que se reunió fue el de composición de espacios arquitectónicos con ordenadores. Más tarde pasó a denominarse Análisis y Generación Automática de Formas Arquitectónicas. Creo que la fecha exacta de su primera reunión fue el 13 de noviembre de 1968. En la primera reunión, Javier Seguí señaló que la arquitectura era una disciplina que había carecido históricamente de una metodología de análisis científico. El objetivo fundamental que se planteó en este seminario fue organizar metodológicamente esta investigación. Para ello, se planteó analizar la determinación espacial de edificios en función de la distribución temporal de actividades, estudiar la relación espacial psicológico-funcional y el estudio de los límites espaciales
y la organización topológica de los espacios. No sé si me equivoco, Javier. Al inicio del curso 69-70 se organizaron 3 grupos de trabajos. Uno coordinado por el propio Javier, que estaba orientado hacia el análisis de funciones arquitectónicas y su organización espacial con vistas a la automatización. Otro, coordinado por Juan Navarro Valdevez, que estuvo encargado del desarrollo de un autómata residencial mediante el que se consideraba a la obra arquitectónica como un sistema cibernético y su funcionamiento como adaptativo al medio. Y por último, José Miguel de Prada Pole planteó el desarrollo de estructuras arquitectónicas neumáticas controladas por sistemas de fluidos digitales. Los 3 planteamientos son magníficos, sobre todo teniendo en cuenta que se hacen a finales de la década de los 60, que continúan con una plena vigencia y que dieron unos resultados conceptuales realmente interesantes. No sé si cuántos de ellos se pudieron llevar a la práctica o entraron como fichas perforadas en aquel 70-90. Pero lo interesante fue el planteamiento, el poder discutir en un espacio de estas cuestiones realmente fascinantes. José Miguel de Prada, que la verdad es que lamento que no haya podido venir hoy, planteó otra de las cuestiones que para mí es uno de los hitos en el funcionamiento del centro de cálculo, y es la posibilidad de crear una máquina de medir lo bello, el estetómetro. Que con Ignacio, perdón, que con Ernesto, él lo mantuvo. Sí, lo desarrollaron de alguna manera y es algo que entra, no sabemos si en el campo de la poesía, en el campo de la matemática o en qué campo entra, pero es de una brillantez que yo creo que todavía continúa en ese pulso. En el seminario, el segundo seminario que se reunió un día después, es decir, el día 19 de noviembre, era un seminario que se llamaba de valoración del aprendizaje. En 1964 se puso en marcha un sistema por la universidad y por el CSIC de enseñanza asistida por computadora. Estaba dirigido por José Solé y estaba implementado en una IBM 1620. Era un ordenador sensiblemente menos potente que el 7090 y esta experiencia proponía establecer un sistema de aprendizaje auxiliado por computadoras. Lo que pasa es que la baja capacidad de computación que tenía este ordenador impidió que se desarrollaran los objetivos que se habían planteado en un principio. Pero digamos que como heredero de aquella experiencia se reunió el seminario de valoración del aprendizaje y este seminario pretendía encontrar, a la vez que se estaba haciendo en otras universidades europeas, un método de evaluar la aprehensión de conocimientos en las aulas, es decir, el grado de idoneidad entre lo expuesto por el docente y lo aprendido por el discente, de forma que no se trataba simplemente de un método de corrección automática de exámenes, sino del intento de valorar en el alumnado, por un lado, su capacidad intelectual y, por otro, su eficiencia profesional. Para ello se tendría en cuenta los conocimientos adquiridos, la capacidad de solventación, la operatividad intelectual y las facultades propias del individuo. Y, en el caso de poder hacerlo, la pericia del profesorado para transmitir conocimientos. No creo que se haya implementado un sistema con estas características, ni siquiera en la actualidad. Luego hubo otro, en este mismo periodo, otro seminario que se llamó Ordenación de la Construcción. Era un seminario que realmente, veo que te sorprende incluso a ti, Ernesto, se llamaba Ordenación de la Construcción. Estaba dedicado a construcciones, a grandes constructoras, y lo que pretendía... Pero más bien la parte de valoración de la construcción, ¿no? No, ahora os voy a leer de lo que se trataba. Realmente lo que se trataba era de venderle ordenadores a las grandes constructoras españolas, que eran de las pocas entidades que tenían la capacidad económica suficiente como para comprar aquel tipo de máquinas. Sí, entonces, los aspectos que trataron en él fueron, por una parte, la necesidad de encontrar un sistema de clasificación de materiales y actividades y, por otro, la elaboración de un programa de ordenador capaz de realizar presupuestos, certificaciones de obra y evaluaciones. Es decir, de alguna manera, lo que era sí estaba orientado a cuestiones meramente administrativas por parte de las constructoras. En alguna medida.
El 18 de diciembre del año 68 se reunió por primera vez el Seminario de Lingüística Matemática. Víctor Sánchez de Zabala abrió la sesión y declaró que sus objetivos eran estudiar un espectro particular de la lingüística matemática, en el sentido de algún o algunos lenguajes naturales o vernáculos mediante técnicas susceptibles de matematización. Parten de tres premisas: el predominio de la lingüística generativa, la importancia del estudio matemático de ciertas cuestiones lingüísticas y las distintas direcciones por las que se busca una vía de desarrollo a la semántica. En el siguiente curso lo que plantearon era esta cuestión de horizontalidad, es decir, de todos los participantes en el seminario, qué propuestas serían interesantes de llevar adelante. Ignacio hizo algo muy similar para el de generación automática de formas plásticas, y es que le pidió a todos los creadores que trajeran una propuesta de qué querían ellos desarrollar o cuáles serían sus objetivos de desarrollar. Y de forma similar, pues para este curso, Rafael Trujillo planteó estudiar la economía del sistema fonológico. José Antonio Bellón planteó la caracterización estilística de un texto literario con la ayuda del ordenador electrónico. Ernesto García Camarero planteó el comportamiento semántico de un lenguaje artificial. Víctor Sánchez Zabala planteó dos cuestiones. Una era cómo resolver problemas semánticos que surgen de los filosóficos analíticos y una nueva semántica. Carlos Piera planteó la exposición de la teoría semántica de Katz y Fodor. Violeta de Monte planteó estudiar el orden de las palabras. Y Rivero, los últimos avances en gramática transformativa. Ya a partir del segundo curso se fijaron unos nuevos objetivos, teniendo en cuenta que lo planteado en este seminario se traspasaba con éxito a otros, y se constituyeron dos grupos de trabajo y establecieron 4 líneas de actuación: el estudio de la lógica, el desarrollo provisional de los fragmentos más esenciales de la sintaxis del castellano, técnicas de análisis y discriminaciones empíricas del significado en sintagmas de extensión variable y la sistematización de las aportaciones psicológicas estrictamente semánticas y la teoría de referencia. El Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas surgió por iniciativa de Mario Fernández Barberá, que era la persona de IBM encargada de coordinar la actividad de esta corporación dentro del centro de cálculo. Mario Barberá tenía amistad con José Luis Alexanco, que a su vez tenía amistad con Manuel Barbadillo. Manuel Barbadillo en ese momento estaba desarrollando una pintura que podía clasificarse de modular, es decir, a través de módulos componía sus cuadros. Pensaron que eso era una manera sencilla de algoritmizar las posibilidades de generación automática de esa pintura, y me estaba contando José Luis ahora en la comida que Manuel Barbadillo llegó a asustarse pensando que la máquina podría sustituirlo, porque llegaron a una excelencia a la hora de hacer todos aquellos programas que afinaron tanto que al final Manuel Barbadillo se sentía muy cómodo con lo que el ordenador sacaba, y algunas de las piezas consideró que podían ser perfectamente creaciones suyas. Aquello lo asustó y decidió marcharse. No sé si me equivoco. No, sí, Isidro participó en él. Bueno, además de la pintura modular de Barbadillo, de Valencia llegaron Vicente Aguilera Cerny y José María Iturralde, bueno, y también Isidro, que está aquí con nosotros, con un planteamiento distinto. Es decir, no era generar de forma modular nuevas, sino dar soluciones de cálculo al artista para que eligiera cuáles de las soluciones sobre sus problemas serían más adecuadas. De ahí que José María Iturralde iniciara su serie de figuras imposibles, que se desarrollaron ampliamente, pues en parte supongo que gracias a los programas que Isidro generó aquí en el centro de cálculo, y bueno, y digamos a
validez artística que continúa manteniendo. Otra de las personas que se incorporan a este seminario es Eusebio Sempere. Eusebio había tenido, años antes, una experiencia en la que habían, digamos, intentado generar también figuras, lo que llamaron haces de septifolios, que con el ingeniero de caminos Eduardo Arrechea, en el Ministerio de Obras Públicas había un plotter, le generaron un programa que acabó siendo una serie de serigrafías con un interés estético-artístico realmente muy alto. Y eso hizo que Eusebio y Abel Martín se incorporasen al seminario desde el principio prácticamente. Florentino Briones desarrolló con él el programa que acabó, en la apógesis de su autorretrato, que es una de las consecuciones artísticas fundamentales, a mi modo de ver, del seminario de generación automática de formas plásticas. Uno de los hitos de este seminario fue que consiguieron la participación de Abraham Moles, que era uno de los grandes teóricos de la estética computacional. Llegó el 12 de enero de 1970, dio una conferencia sobre la definición heurística de la imagen cinematográfica y además participó en una de las sesiones del seminario. Es lo que se recoge en el boletín. Como veis, intento apoyar todas mis afirmaciones mirando aquí a Florentino y a Ernesto, porque a vosotros no os veo. Bueno, ya digo que durante el curso 69-70 es Ignacio Gómez de Liaño quien se encarga de coordinar este seminario y le hace una propuesta a los participantes de que traigan aquello que les gustaría que se desarrollara en el seminario. Es un momento álgido porque la primera de las participaciones es de Ana Buenaventura y Javier Seguí, que hacen un análisis sobre cómo ha sido y cómo ven ellos el futuro de ese seminario. Y yo he disfrutado mucho leyéndolo y, bueno, no voy a leer nada de ellos porque les emplazo a que lo hagan. Es realmente un fragmento magnífico esa contribución de Ana y de Javier, como lo es también la contribución de Eusebio Sempere en ese mismo momento, en el que plantea cuál es la función social del artista a finales de los años 60 en nuestro país. Algo que no tiene que ver con el ordenador, pero que solo pudo darse allí. Es decir, solo por las discusiones que supongo que Eusebio había tenido con todos vosotros, llegó al convencimiento de que era importante plantearse cuál era la función social del artista en el último cuarto del siglo XX en España. Está basado tras la lectura de un artículo sobre James Joyce de Hermann Boch, hace una reflexión maravillosa. Tomás García Asensio, que está aquí con nosotros, en esa misma sesión plantea la necesidad de que el ordenador se tome en serio algo tan fundamental para las artes plásticas como es el color, y hace una disquisición sobre qué es el color, que también recomiendo vivamente que lo leáis porque es, yo entiendo que el seminario luego fuera tan reconocido, se le invitara pues a coloquios internacionales en México, en Zagreb, en París, Sao Paulo, que participara en los encuentros de Pamplona, porque en los encuentros de Pamplona, que ha sido un hito cultural en nuestro país, el Centro de Cálculo acudió como entidad. Es decir, al margen, muchos de los participantes en el Centro de Cálculo también participaron en esos encuentros a nivel individual. Pues aquí está José Luis Alessanco, que fue el promotor, junto con Luis de Pablo, de los encuentros, pero la participación de Ignacio, la participación de todas las figuras culturales internacionales, desde Cage hasta Chopin, es decir, fue una cosa completamente impensable en el año 72 en España, pero sucedió. Y allí estaba el Centro de Cálculo
como entidad. Bueno, luego vuelvo a ir a Zagreb, fueron a muchos sitios. Bueno, quisiera referiros también, no sé cómo voy de tiempo. Fatal. Pues entonces... Llevas el doble de lo asignado. Pues entonces publicaré esto y espero que la misma afición que yo he cogido casi malsana a leer los boletines del Centro de Cálculo os la haya transmitido en estas palabras a vosotros. Muchas gracias.